Bien, ¿cómo están, jóvenes? Yo lo siento algunos bien lejos. Yo le dije a la hermana que pusiera la silla bien cerca, así los iba a tener bien cerca ustedes también, así que aunque se sienten lejos, lo siento todavía un poquito cerquita, ¿verdad? ¿Cómo están? ¿Qué me cuentan? Le damos la bienvenida aquí a estos grandes hombres de Dios que nos visitan por primera vez. No voltees a ver si vos sos. Voltea a ver, dice quién es. Bienvenido, ¿cómo te llamas? Jonathan, ¿y? Jonathan y Anderson, démosle un aplauso a Jonathan y... No han comido, ¿verdad? Esto ahora. ¡Ey! No, hombre, sí. Alégrense, ¿verdad? Ellos han preferido estar en la casa de Dios, han preferido estar aquí aprendiendo, y la verdad que es un honor estar delante de ustedes y empezar a hablar de este tema que creo que a todos, o sea, es el centro de nuestra vida. Yo siento que el Evangelio es una palabra que oímos muy a menudo, es una palabra que oímos muy seguido, amén. No quiero que se me distraigan, esa hojita a medida vayamos avanzando la vamos a ir llenando. Pero ¿qué es el Evangelio? ¿Quién me podría decir qué es el Evangelio? Levante la mano, por favor, muchacho. No, nuestra forma de vivir. Amén. ¿Quién más tiene una opinión acerca de qué es el Evangelio? Anderson, ¿alguna vez oíste hablar de la palabra Evangelio? Más o menos. No. ¿Y tú? Christopher, ¿verdad? ¿Cómo es? Jonathan. Por eso te digo, Jonathan. ¿Has oído alguna vez hablar de la palabra Evangelio? Ninguna vez. A ver. Josué, ¿qué se te ocurre cuando oís la palabra Evangelio? Y no penses en series de anime, por favor. Evangelio, padre. Señor, te reprendo. No se te ocurre nada. Vos levantaste la mano, ¿ah? ¿Qué? Así lo hiciste. ¿Qué es para vos el Evangelio? La Kim ya está buscando la copia. Hermana, ¿para vos qué es el Evangelio? Nuestra manera de vivir. Copia. Tito. Las buenas nuevas. Muy bien, fíjense que ¿cómo surgió esta serie de predicaciones? ¿Cómo surgió el hecho de que nosotros quisiéramos hablar del Evangelio? Algunos se quedarán, César, si nosotros somos cristianos evangélicos, ¿verdad? O sea, somos evangélicos, ¿para qué vas a hablar del Evangelio si nosotros ya sabemos qué es el Evangelio? Pero fíjense que una vez estábamos sentados allá, abajo de aquel palo, que lo acaban de chapotear, le quitaron la casita a la ardilla. Pero estábamos sentados abajo de aquel árbol y yo les hacía una pregunta a los que estábamos reunidos y les decía, para ustedes, ¿qué es el Evangelio? Les hice la misma pregunta que les acaba de hacer a ustedes. Y obtuve respuestas similares, ¿verdad? Como la de Kevin, un estilo de vida. Yo no digo que esté mal, está bien, es una excelente respuesta. Como dijo Tito, también son las buenas nuevas. Y entró mi inquietud en mi corazón como, bueno, somos cristianos evangélicos y si nos preguntan a nosotros qué es el Evangelio en la calle, ¿qué contestaríamos? Si Jesús nos dijo, vayan y hagan discípulos a todas las naciones, entonces ¿qué mensaje es el que estamos dando si ni siquiera nosotros sabemos cuál es nuestro mensaje? ¿Está de yuca, verdad? Cuando un funcionario va a la ONU, ¿verdad? Y va a dar su discurso ahí enfrente de miles de personas, sabe de qué va a hablar. Pero nosotros, si nos dijeran, vos sos evangélico, vaya, háblame del Evangelio. ¿Qué es el Evangelio? ¿Qué le dirían ustedes a esa persona? Entonces, ¿qué es el Evangelio? Venimos a la iglesia, medio cantamos, leemos algunos pasajes de la Biblia, a veces hacemos dinámicas, a veces no, a veces nos reímos, a veces lloramos, a veces nos dormimos, pero nos hemos olvidado de lo central. Exacto, dice, mira qué galán el hermano acá, el hermano Anderson, ¿verdad? Nos falta hablarle a las personas del amor de Dios, dice él. Nos hace falta eso central que nos ha dado la razón de existir a nosotros, que es el Evangelio. Entonces el Evangelio es mucho más que venir al culto, mucho más que cantar, mucho más que leer la Biblia simplemente. El Evangelio debe ser el centro de nuestra vida. Y esto surgió de una inquietud de nuestro corazón, y con el pastor Junior vamos a estar hablando este mes solamente del Evangelio.
Y el primer tema, que es el de este sábado, es ¿qué es el Evangelio? Y queremos sentar una base para que, y no importa la edad que tengas, tú tienes que tener en claro qué es el Evangelio. ¿Cuántos años tenés, Sofía? ¿Ah? 8, 5, 5. Que ella sea capaz de explicar qué es el Evangelio, porque el Evangelio es algo que debe ser predicado a toda criatura, no importa la edad. ¿Quién es el mayor aquí? Gerson, creo, ¿verdad? Que tiene 50 años, ¿verdad? Entonces, desde 5 años hasta 50, Dios te bendiga, hermano. Tenemos que saber qué es el Evangelio. Tenemos que saber qué es eso que nos ha dado la vida. Entonces, ¿estamos listos para empezar? ¿Están listos, chicos? Eso sí se lo puede. Fíjense que algo que a mí como que me duele un poco, o como que me llama la atención mucho, es que nosotros sabemos más del Evangelio, sabemos más de la Biblia por lo que vemos en la tele, sabemos más del Evangelio por la música que oímos, miren, hasta sabemos más del Evangelio por las calcomanías que vemos en los buses o en las costas. Dios te ama. Ese es todo el Evangelio que sabemos. De tal manera amó Dios al mundo. Juan 3, 4, ¿verdad? Juan 3, 16. Ese es todo el Evangelio que sabemos. Pero ahora, jóvenes, vamos a ver el Evangelio como Dios lo ha establecido en su palabra. Quiero que abran sus Biblias en Efesios 2, 13. Y la primera parte, ustedes van a ver ahí en su hojita, dice, el Evangelio cambia nuestra situación delante de Dios. Entonces ahí tienen, donde está el espacio, es nuestra situación. Dale, regresate donde está el hombre así como orando. Ahí quédate. El Evangelio cambia nuestra situación delante de Dios. Ven, todos llenen su hojita, por favor, llénenla. Nuestra situación delante de Dios. ¿Cómo así? ¿Cómo así que el Evangelio cambia nuestra situación delante de Dios? ¿Alguien puede explicarme esto? ¿Alguien me puede explicar en qué situación estamos antes de conocer a Dios? En delitos y pecados. ¿Alguien más? ¿En qué situación estábamos antes de conocer a Dios, antes de conocer el Evangelio? Vámonos a Efesios 2:13. Es la siguiente, amén. Dice, pero ahora, en Cristo Jesús, a ustedes antes, pero ustedes somos todos, incluyéndome a mí, amén. A ustedes que estaban lejos, Dios los ha acercado mediante la sangre de Cristo. ¿Qué es el Evangelio? Punto número 1, ha cambiado nuestra situación con respecto a Dios. Antes estábamos lejos y ahora estamos cerca. ¿Cuántos han ido al estadio alguna vez aquí? ¿Verdad que es bien chivo ver los partidos, verdad? Lo ven, que echan los goles. ¿Quién es tu jugador favorito? Messi. Eso, sos del Barcelona, me llega. O vemos Paz. A mí no me gusta el fútbol nacional, pero igual. Ni el internacional, yo creo que casi no me gusta el fútbol. Pero muchos hemos ido al estadio, y si no has ido al estadio, por lo menos has visto un partido de fútbol desde la tele. Ahora, ¿cuál es tu situación respecto al juego en ese entonces? Estás lejos. Si estás en el estadio, estás desde una grada, y estás viendo el partido desde lejos. Si estás viendo al Barcelona, el mejor equipo del mundo, estás sentado en tu casa, ¿verdad? Bien cómodo en tu sillón, no hay muchos amenes. El Señor lo reprenda y vamos a ministrar liberación madridista, ¿no? Entonces, estábamos lejos, así como cuando vos ves un partido de lejos, así estábamos de Dios de lejos. Ahora, ¿qué es estar cerca de Dios? Creo que todos aquí hemos viajado en coaster, ¿verdad? Hemos viajado en microbús. Ahí, hermano, uno sabe lo que es la cercanía. Ahí uno sabe lo que es el invadido de tu espacio personal, ¿verdad? Vas así y vas viendo la respiración, ¿verdad? Uy, Señor, reprenda, maligno. Y vas así, ¿verdad? Jonathan,
Vas así, y más si el pueblo cristiano no se ha bañado, ¿verdad? Y vas así, y eso es estar cerca. Antes estábamos lejos, así como vemos un partido, incluso más lejos de Dios. La distancia que nos separaba de la gloria de Dios era infinita. Dice la Biblia, por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios. Todos estábamos lejos, y para entender el Evangelio debemos entender que nuestra situación ha cambiado. Amén. Les voy a contar algo. Cuando yo me gradué, hace poquito, me gradué en noviembre de 2011, mi estatus, mi situación económica, ¿no? Mi situación académica pasó de ser de bachiller a ser ingeniero, ¿verdad? Pues, al final yo me siento igual, pues. O sea, me sentí igual, solo que la emoción, ¿verdad? De que ya tenía mi título y que mi papá súper alegre, mi hermano, todos alegres. Entonces cambió mi situación académica. Antes yo era bachiller y de repente, de un día para otro, después de 5 años, fui ingeniero. Ahora, en mi trabajo, yo sé que la mayoría no conoce mucho lo que hago, algunos medios les he explicado porque es algo, ¿verdad?, complicado de explicar. Pero cuando estoy en mi trabajo, bichos, a veces me siento bien tonto. En serio. O sea, soy ingeniero y mi jefe me dice, mira, necesitamos hacer esto y esto. Y uno se queda así, ajá. Y uno pone la cara intelectual, ¿verdad? Así como cuando vos estás en tu clase de matemática. Sí, claro. Ajá, sí, hay que pasar esto, sí. Y se va el jefe, ¿va? ¿Entendiste? Sí, chivo. Y me siento enfrente de la computadora. Y me ha pasado varias veces. Llevo casi 2 años en la empresa en la que estoy. Y me había pasado también donde estaba trabajando antes. Me siento en la computadora y veo la computadora fijamente. ¿Qué rayos quieren ver? Pero ¿saben qué? Esos pequeños episodios cambian mi situación como ingeniero. Respóndanme, ¿me quita eso mi título? Me quita eso, mi situación de ese entonces, de la que estoy ahorita, al tener problemas y sentirme así como algo tonto, algo bobo, me quita mi título de bachiller. Entonces es lo mismo con la salvación. Nuestra situación fue cambiada por Cristo Jesús, y antes que estábamos lejos, ahora hemos sido llamados cercanos. Independientemente de que si vos te sentís cerca, de que si vos te sentís lejos, de que si te sentís culpable o pecador, tu situación, Cristo ya la cambió. Porque estábamos lejos y ahora hemos sido llamados cerca. Ser tan cerca como cuando vas en la costa, ¿verdad? Topado así, ¿verdad? Que te dicen, va, todo pensé, ¿verdad? Yo que llevas ropa. Nuestra situación ha sido cambiada. Y no importa cómo te sientas, porque hay días que nos sentimos tristes, amén. Hay días que nos levantamos con los temerarios, con el mechón aquí, ¿verdad? Con una flor, quitándole los pétalos, ¿me quiere o no me quiere? Me quiere. Y qué buena noticia que el Evangelio no dependa de nuestra emoción. Qué buena noticia que el Evangelio no dependa de cómo nos sintamos, sino que depende de la garantía que Dios ya nos dio en la cruz del Calvario. Cambió nuestra situación, y aunque yo me sienta el más tonto frente a la computadora cuando no he entendido algo, y eso no me quita mi título, cuando vos te sientas triste o cuando te sientas el más pecador, eso no cambia tu situación delante, vale, de Dios. Entonces el Evangelio es nuestra garantía. El Evangelio es nuestro diploma. Es lo que cambia nuestra situación delante de Dios. No siempre te vas a sentir salvo, a veces te vas a sentir el pecador más asqueroso de la tierra. Te vas a sentir el pecador que menos se merece la gracia y la voluntad de Dios. Pero la buena noticia es que no depende de nosotros, sino que depende de Dios. Entonces, quiero que abran sus Biblias en Efesios 2, eso no está en la diapositiva. Si quieren, abren en Easy Worship. Efesios 2. Dice mi Biblia.
Efesios 2, y esto hace poco lo compartí en un culto de los jueves, pero igual va dentro del tema. Se me perdió Efesios. Dios mío, aquí está, Efesios 2. Y quiero que leamos este libro, este capítulo de Efesios, lo leamos con total atención, lo leamos como que si fuera la primera vez, que tal vez para algunos lo va a ser, pero para los que ya se lo pueden, quiero que lo leamos como que si fuera la primera vez que lo leyeras en tu vida, que lo leyeras con esa pasión y lo leas entendiendo la gracia que Dios ha depositado en nosotros y cómo ha cambiado nuestra situación. Amén. Dice Efesios capítulo 2, Él les dio vida a ustedes cuando estaban muertos en delitos y pecados, en los cuales anduvieron en otro tiempo siguiendo la corriente de este mundo, conforme al príncipe de la potestad del aire, el espíritu que ahora opera en los hijos de desobediencia. Entre ellos vivíamos también todos nosotros, en otro tiempo andando en los deseos de nuestra carne, haciendo la voluntad de la carne y de los pensamientos, y éramos por naturaleza hijos de ira, lo mismo que lo demás. Ahora viene la parte bonita, la parte que a mí me impacta. Dice, pero Dios, que es rico en misericordia por su gran amor, con que nos amó, aun estando nosotros muertos en pecados, nos dio vida juntamente con Cristo. Por gracia sois salvos. 6. Juntamente con Él nos resucitó y asimismo nos hizo sentar en los lugares celestiales con Cristo Jesús, para mostrar en los siglos venideros las abundantes riquezas de su gracia en su bondad para con nosotros en Cristo Jesús. Y el versículo 8, por gracia sois salvos por medio de la fe. Y esto no es de ustedes, esto no es de ustedes, pues es regalo, es don de Dios. No es por obras, para que nadie se gloríe. Mi situación nada la puede cambiar. ¿Sabes por qué? Porque tu salvación es por gracia. Porque tu salvación no depende de tus méritos. Tu salvación no depende de lo que vos puedas hacer. Tu salvación depende de lo que Cristo ya hizo por ti. Y eso es el Evangelio. El Evangelio cambia tu situación. Y lo más chivo es que tu situación no cambia por lo que vos hagas. Porque la situación ya fue establecida por lo que Cristo ya hizo. ¿Estamos bien? ¿Vamos bien? Entonces, antes, antes nosotros éramos extranjeros. ¿Alguna vez ustedes han visto algún extranjero en el país? ¿Verdad que no? Como que no combina, ¿verdad? Vos lo ves y ves gran mica de avión. ¿Ya han oído ese apodo? No. ¿Ya saben qué es una mica? ¿Qué es una mica? Es la esposa del mico. La mica es con lo que se levantan los carros para cambiar las llantas. ¿Ustedes ya se imaginan cómo sería una mica de avión? Antes éramos extranjeros, antes no encajábamos en la naturaleza divina de Dios. Antes no encajábamos en la salvación de Dios. Pero Dios nos dice, hijos, ustedes estaban lejos, antes ustedes eran extranjeros, antes ustedes no encajaban en mi naturaleza divina, pero ahora yo los he hecho de la patria celestial. Éramos extranjeros, pero ahora somos hijos de Dios. Primera de Juan 3, mirad cuál amor nos ha dado el Padre, que nos ha hecho hijos de Dios. ¿Qué más? Eras enemigo. ¿Cuántos han jugado Call of Duty aquí? Amén, aleluya, gloria a Dios, ¿verdad? Vos sos el bueno en el juego, ¿verdad? Vos sos el bueno, o sos el malo. Pero igual tenés un enemigo. Tenés un enemigo. ¿Y cuál es tu objetivo en el juego? ¿Matar a quién? Matar a los enemigos. Ahora, ¿qué te digo? Ahora, si antes nosotros éramos enemigos de Dios, ¿qué nos merecíamos? Antes éramos enemigos de Dios. ¿Y qué nos correspondía como enemigos de Dios, jóvenes? La muerte. ¡Qué fatalista! No, es la realidad.
era nuestra situación delante de Dios. Y Él, cuando estábamos muertos en delitos y pecados, cuando éramos enemigos, cuando merecíamos la muerte, Él cambió nuestra situación y ahora ya no somos enemigos, sino que ahora somos amigos de Dios. Estábamos muertos en delitos y pecados, pero gracias al Evangelio, jóvenes, gracias al Evangelio, ahora estamos vivos por medio de Cristo Jesús. Eras un pecador delante de los ojos de Dios. Y ahora, ¿qué somos delante de Dios? Somos sus hijos y nos ha hecho santos. ¿Cuántos se alegran con esto? Pensé que se iban a alegrar más. ¿Cuántos se alegran por esto, por esta salvación? ¿Cuántos se alegran porque la situación de tu vida, tu situación de muerte, tu situación de ser enemigo de Dios, ha sido cambiado por el Evangelio? ¿Cuántos se alegran por el Evangelio? ¿Cuántos se alegran porque Dios te ha hecho estar de lejos, ha estado cerca ahora? De ser enemigo de Dios, ahora sos amigo de Dios. Y no importa el pecado, porque no es por obras, sino que por la gracia de Dios. Y debemos alegrarnos por eso. Porque deberíamos estar muertos en este momento, pero la gracia de Dios nos ha acercado a Cristo Jesús. Puede que no nos sintamos dignos. ¿Alguna vez has hecho algo malo? Algo que de veras, como decimos, la regaste. Y te sentís indigno del perdón de esa persona. Tal vez la regaste feo, no sé, la dañaste a una persona, le mentiste, le hiciste algo que no le gustó y te sentís inmerecedor de ese pecado, de ese perdón. Y te dice la otra persona, no, hombre, hágala suave, te perdono. Y vos te sentís, no, es que me siento, no sé. Ahora les pregunto, ¿se sienten dignos del perdón de Dios? Nosotros no tenés que sentirte digno. La verdad es que no somos dignos de ese perdón. No eres digno, no somos dignos, pero Jesús se tomó la molestia y Él sí era digno para venir y salvarnos a nosotros. Entonces, ya que sabemos nuestra situación y ya que sabemos que nuestra situación delante de Dios ha cambiado de muerte a vida, de extranjeros hemos sido llamados cercanos, de enemigos hemos sido llamados amigos, nuestra situación delante de Dios no tiene nada que ver con nuestros méritos. Ya se lo dije, ¿verdad? Entonces el primer punto es ese: el Evangelio cambia nuestra situación delante de Dios. El primer punto, jóvenes, entonces, ¿qué es el Evangelio para nuestra vida? Es simple: el Evangelio ha cambiado nuestra situación delante de Dios. Y algunos dirán acá, no, hombre, si yo no he pecado, tengo 5 años, yo no he pecado, tengo 11, 13 años, 17 años, yo no he pecado, yo no he matado, yo no he violado, no he robado. Pero todos nos quedamos cortos del estándar de Dios, porque no nos estamos comparando a los criminales, nos estamos comparando con el mismísimo Dios, y solo Jesucristo es el único que pudo pagar ese precio. Punto número 2: el Evangelio es tu única esperanza. Noten ahí en el segundo punto: el Evangelio es tu única esperanza. ¿Qué dice 1 Corintios 15:2? Dice: mediante este Evangelio son salvos, si se aferran a la palabra que les prediqué. Este es Pablo hablando a los corintios. De otro modo habrán creído en vano. Vamos a leer 2 Corintios 5:21. Eso creo que no lo puse ahí, pero 2 Corintios 15,
5, perdón, 2 Corintios 5, 21. Dice: al que no conoció pecado, por nosotros Dios lo hizo pecado, para que nosotros seamos justicia de Dios en él. Ahora, ¿se acuerdan de la canción que estábamos cantando hace poquito? No, ¿verdad? No viniste tiempo. Pero empieza la canción y dice: pecado se volvió, aunque no lo conoció, fuimos hechos en él justicia de Dios. ¿Cuántos tienen hermanos aquí? ¿Cuántas veces, o no cuántas veces, la pregunta es, ¿alguna vez tomarías el castigo que tu hermano se merece? ¡Josué, vení! ¿Quién quebró el vidrio? Y lo quebró la Gaby, ¿verdad? ¿Qué le vas a decir? Fue la Gaby. ¿A quién tiene que castigar? A la Gaby. Amén. Quédate hablando por eso. Nadie, absolutamente nadie de nosotros está dispuesto a recibir el castigo que otra persona se merece. Nadie. En tu colegio, nadie se atreve a tomar el castigo que el profesor te deja. Entraste 5 minutos tarde de recreo, 1000 líneas. No debo entrar tarde a clases. Está hablando el Señor. ¿Hay algún compañero tuyo que en ese momento te haya dicho: hey, no te preocupes, yo te voy a hacer las líneas? Jason dice que sí. ¿Cuánto le pagaste? Hey, brothers, sisters, nadie está dispuesto a pagar el castigo que alguien más se merece. Yo no estoy dispuesto a pagar el castigo que alguien más se merece. Para mí tiene que pagar cada uno las consecuencias de sus actos. Y eso es lo que nos han enseñado, amén. ¿Qué me dijeras o qué pensarías si yo te dijera que Jesucristo tomó voluntariamente el castigo del pecado sobre ti? No estoy hablando de planas, no estoy hablando de cinchazos, no estoy hablando incluso de esto. Ya vamos a ver por qué. Esa es una parte. El hermanito acá dice los latigazos, la corona de espinas, eso es cierto. La cruz. Pero vámonos a Isaías 53. El Evangelio, estamos en el punto, el Evangelio es tu única esperanza. Isaías 53. Este pasaje para mí, yo creo que aún sin describir violencia, aún sin describir una guerra, aún sin describir algo sangriento, para mí este es uno de los pasajes de la Biblia más brutales que puede existir. 53, 3. Isaías 53, versículo 3. Este pasaje de Isaías es un pasaje profético. ¿Qué quiere decir? Que fue escrito cientos de años antes que Jesús padeciera lo que padeció. Y dice, refiriéndose a Jesús: despreciado y desechado entre los hombres. ¿Están conmigo en la lectura? Si no tienen Biblia, vean ahí por favor. Despreciado y desechado entre los hombres, varón de dolores, experimentado en sufrimiento, y como que escondimos de él el rostro, fue menospreciado y no lo estimamos. Quédate ahí en ese versículo. Como que escondimos de él el rostro. ¿Alguna vez has escondido vos tu rostro de algo? ¿Te has tapado la cara frente a algo? No, me refiero a que hayas quitado tu vista, que hayas apartado tu vista. No que te salió un barro y te tapas la cara. ¿Has estado a punto de ver algo feo? Tal vez un accidente, tal vez alguien que se cae, tal vez alguien que se va a dar como el martillo en el dedo.
Lo que menos hacemos es quedarnos así, ¿verdad? Y ahí está el más macho. ¿De qué escondemos nuestro rostro? De lo feo. Escondemos nuestro rostro de lo horrible. Escondemos nuestro rostro de lo espantoso. Y se refiere a Jesús como que escondimos de Él el rostro. Fue menospreciado y no lo estimamos. Brother, Jesús quedó desfigurado. ¿Estamos acá? Estamos hablando de Jesús. La razón de nuestra salvación. Brother, Jesús quedó irreconocible. No es como en las películas. Jesús sufrió, y por eso les digo que este pasaje es uno de los más brutales, aunque no menciona nada explícito. Ciertamente, versículo 4, ciertamente Él llevó nuestras enfermedades y sufrió nuestros dolores, pero nosotros lo tuvimos por azotado, como herido y afligido por Dios. 5, mas Él fue herido por nuestras rebeliones, molido por nuestros pecados, por darnos la paz. Cayó sobre Él. ¿Qué cayó sobre Él? ¿Qué cayó sobre Jesús? El castigo. Y por sus llagas fuimos nosotros curados. Me gustó lo que dice Anderson, y está muy correcto. Sufrió esas espinas, esa corona de espinas, esa cruz, esos clavos, esos azotes, esa espuma llena de vinagre en su boca. Esa lanza que atravesó su costado. Pero Jesús sufrió algo mucho más que eso. Sufrió el castigo que nosotros no merecíamos. ¿Qué castigo merecíamos nosotros? Miren, ¿cuánto le tienen miedo al infierno? Seamos sinceros. ¿Por qué le tienen miedo al infierno? Castigo eterno. Te va a doler, va a haber fuego. ¿Qué si les dijera que el mayor temor que deberíamos de tener del infierno es que Dios no está ahí? ¿Se acuerdan en ese pasaje de la Escritura? Cuando Jesús estaba en la cruz y antes de morir, unas cuantas horas, unos cuantos minutos de morir, exclama un grito desesperado, un grito que irrumpió en el silencio. Toda la multitud estaba viendo a Jesús ahí desnudo morir, desfigurado en la cruz. Y hubo una frase que exclamó a gran voz Jesús y dijo: Padre, ¿por qué me has abandonado? En ese momento, no solamente fueron los clavos, no solamente fue la cruz, no solamente fueron los látigos, fue la separación de Dios con su Hijo. Y Jesús y Padre desde la eternidad han sido siempre uno solo. Y en ese momento dijo: yo tomaré el castigo. Esa separación, esa situación de que nosotros antes estábamos lejos y ahora estamos cerca, ha sido solamente por una cosa, porque Jesús experimentó el castigo. Jesús experimentó esa separación del Padre con Él. Jesús desde la eternidad fue uno con el Padre. En ese momento se divide. En ese momento la copa de la ira de Dios, del castigo de Dios, cae sobre Jesús. Y Jesús exclama, y por primera vez en su vida, por primera vez en la eternidad, Él siente la lejanía del Padre con Él. Y exclama a gran voz: Padre, ¿por qué me has abandonado? Y esa expresión la deberíamos de decir nosotros, pero como Jesús ya tomó el lugar en nosotros en la cruz, ahora nosotros fuimos llamados cerca y nuestra situación ha cambiado. Nuestra única esperanza, hermanos y hermanas, chicos y chicas, es el Evangelio. Porque antes nuestra esperanza era ser castigados, pero ahora Jesús tomó ese castigo, fue desfigurado, fue maltratado. Dice el versículo 5, mas Él fue herido. Isaías 53:5, mas Él fue herido por nuestras rebeliones, molido por nuestros pecados. Por darnos la paz, cayó sobre Él el castigo, y por sus llagas fuimos nosotros curados. Jesús es el hermano mayor que dice: hermanito, quebraste los platos, no te preocupes, yo pongo el lomo por vos
para que me caiga ese hinchazo. Nosotros no tenemos esperanza porque sabemos que nadie pueda tomar el castigo por nosotros. No teníamos esperanza, pero ahora por medio de Jesús tenemos esperanza porque Él tomó el castigo por nosotros. Éramos malos, Él es bueno, Él no tenía pecado, Él no tenía nada que pagar. No tenía absolutamente nada, no le debía nada a nadie. Y tomó nuestra deuda. ¿Sí o no que es chivo eso? ¿Sí o no que buena noticia el Evangelio? ¿Sí o no que nos hemos perdido de mucho viniendo a la iglesia solo porque sí? Cuando tenemos una gran verdad en la Biblia, cuando tenemos una gran verdad en nuestros corazones, venimos y simplemente venimos porque no sé, no tenemos nada que hacer, venimos obligados, venimos viendo a ver qué hace el ministerio de alabanza, qué predica. Nos olvidamos de lo central que es el Evangelio de Cristo. Uno, dijimos que el Evangelio cambia nuestra situación delante de Dios. Y eso de por sí es una gran noticia. El dos, es tu única esperanza. Si vos estabas esperanzado en un partido político, si estabas esperanzado en tu papá, en tu mamá, en tus hermanos, en tus hermanas, en tus primos, estás mal, brother. Tu única esperanza es Cristo. Amén. ¿Cómo vamos? Punto número 3. El Evangelio se trata de Jesús. El Evangelio se trata de Jesús. Ahora, eso no parece lo más lógico de la vida, ¿verdad? Parece lo más lógico del Evangelio. Sí, obviamente quitas a Cristo y desaparece el Evangelio. Pero veamos la base bíblica de esto, y eso está en la siguiente diapositiva, 1 Corintios 15, 3 y 4. Dice: porque ante todo les transmití a ustedes lo que yo mismo recibí, que Cristo murió por nuestros pecados según la Escritura, que fue sepultado, que resucitó al tercer día según las Escrituras. En pocas palabras, el Evangelio se trata de quién, jóvenes. Digámoslo fuerte, de Jesús. ¿De quién se trata el Evangelio? De Jesús. De Jesús, y nada más de Jesús. Dice, según las Escrituras. Una vez hablando con Gaby le decía, yo no creo que pueda existir el Nuevo Testamento sin haber existido el Antiguo Testamento. Porque en el Antiguo Testamento están todas las profecías y en el Nuevo Testamento se cumplió todo lo que se había dicho de Jesucristo. Pero ¿saben qué? No solo las profecías explícitas nos dan seguridad de que todo se trata de Jesús. Toda la Biblia se trata de Jesús. Toda. Vos la ves en cualquier lado. Y lo que pasa es que muchas veces aplicamos la Escritura a nuestra conveniencia. Les voy a dar un ejemplo. David y Goliat. Todos sabemos la historia de David y Goliat, ¿verdad? Y si no la saben, más o menos está así, ¿verdad? David era un joven, tenía más o menos 15, 16 años, fue llamado por un profeta, lo ungieron como rey. Luego de esa unción que le hicieron y todo, fue a visitar a sus hermanos al campo de batalla, a dejarles comida. Había un Goliat, había un gigante, había un filisteo enorme. Los filisteos eran los enemigos de Israel. Y Goliat día y noche amedrentaba al pueblo de Israel y le decía, envíenme a alguien para que yo pelee con él. Y brother, nadie se atrevía a pelear con Goliat, porque era cholo, era gordo, era triplemente, o sea, me imagino que su dedo pulgar era del tamaño de mi brazo, no sé, pero era grande, nadie se atrevía. Y viene David, ¿verdad? Y como David era algo salvadoreño, era algo chute, y le pregunta a uno, vos, ¿qué pasa ahí? No, es que fíjate que el gigante día y noche nos pasa avergonzando, que nadie lo puede vencer. Ah,
Y alguien lo enfrentó ya, no, fíjate, yo creo que se va a morir, de repente se va a morir. Y estaba el Goliat, estaba el gigante día y noche. Y dice que David dijo, yo lo voy a vencer. Fue al río, tomó, ¿cuántas piedras? 5 piedras, bravo. Tomó 5 piedras. Y oiga, miren, el número 5 representa la gracia de Dios. Número 5, así como habían 5 vírgenes insensatas y 5 sensatas. En muchas parábolas van a haber 5 y 5 porque representa la gracia de Dios. Ahora, ¿qué se nos ha predicado siempre? Jóvenes, ustedes tienen en su poder, tienen el valor para vencer a su Goliat. El pecado es Goliat y ustedes lo pueden vencer. ¿Y qué te digo? Mejor te digo, en vez de eso, en vez de decirte vos sos David, que si te digo que Jesús es ese David. Si la Biblia se trata de Jesús, si el Evangelio se trata de Jesús, toda la palabra de Dios se trata de Jesús. Y si nosotros no pudimos pagar y vencer el pecado, sino que Jesús, ¿quién cree que representa a David? Jesús representa el gigante, el que nadie podía enfrentar, el que nadie le podía hacer frente. ¿Y quién le pudo hacer frente al pecado y a la muerte? Solamente Jesús. Así que cuando leas la Biblia, busca a Jesús, porque Jesús ahí está. Deja a Sansón matando, no diciéndole así a Dalila, ¿verdad? Esa es debilidad humana, pero ves a Sansón matando miles de filisteos con la quijada de un burro. Y vos te imaginas a Jesús derrotando a la muerte en una cruz. Toda la Biblia, toda la palabra de Dios se trata de Jesús. Dice la Biblia que en Génesis 1 que Dios creó los cielos y la tierra. Y en Juan 1 dice que el verbo era con Dios y el verbo era Dios. Y todo lo creado fue por el verbo de Dios. Entonces, ¿quién creó los cielos y la tierra? ¿Por medio de quién se creó? Colosenses 2 dice que por medio de Jesucristo fueron hechas todas las cosas. Hermanos, cuando lean la Biblia, busquen a Jesús. ¿Por qué? Porque el Evangelio se trata de Jesús. El Evangelio, ese es el corazón del Evangelio. Si quitas a Jesús, y no solamente si quitas a Jesús, si quitas que Él murió, matas el Evangelio. Si quitas que Él resucitó, matas el Evangelio. Si quitas que Él se encarnó, matas el Evangelio. Porque Jesús se encarnó, murió y resucitó y luego ascendió a los cielos. Ese es el corazón del Evangelio. Y Pablo lo dijo así. Y cuando describe el Evangelio, las obras de quién describen. ¿Las obras de quién? De este lado. ¿Quién hizo ahí todo? Ahora te pregunto, ¿son tus méritos? Algunos dijeron, el Evangelio es un estilo de vida. Pero si es un estilo de vida, quiere decir que el Evangelio depende de mí entonces. ¿Verdad que no es así? El Evangelio se trata de Jesús, no se trata de ti. Ahora, que el Evangelio va a abrir tu corazón y el Evangelio va a cambiar tu corazón, que es el tema de la siguiente semana, que se llama en realidad tengo que cambiar. No me voy a meter mucho a eso. Pero si el Evangelio hace frutos en ti, obviamente va a haber un cambio, pero esos cambios no te dan la salvación. Los cambios no te dan esa salvación, al contrario, la salvación produce esos cambios, pero eso lo vamos a ver la otra semana. No son nuestras obras. Alguna vez les conté que una vez me asaltaron. ¿A cuántos los han asaltado aquí una vez? ¿Te han asaltado? ¿Qué te han quitado? Y Dios mío, no, que Dios reprenda, que Dios castigue, ¿viste? Es incircunciso. ¿Cuántos más? ¿A quién más lo han asaltado aquí alguna vez? A nadie. A vos, ¿qué? O cualquiera te asalta, ¿no? Una carita, no mentira. Una vez me asaltaron, una vez iba para la universidad, hace mucho tiempo, y me asaltaron. Yo estaba parado y yo no sé qué cara de tonto tenía. Y se me acercan dos tipos
el bicho va, pasate el celular y va, todo el pisto. Y yo con toda la calma del mundo, no me maten, por favor, tengo hijos, nada que ver, ¿verdad? Pero para que no me mataran, tome, que no sé qué. Y me dejan sin nada. Hasta la cobra que tenía en la mano para el pasaje me la quitaron, los ingratos. Y venía la coaster, ¿verdad? Y yo, ay no, y ahora bueno, ni modo. Y me subí a la coaster y le dije con toda la calma del mundo al motorista, me acaban de asaltar, ay, por favor, voy a la universidad. Sí, bicho, dale, subite. No, me subí calmado. Me subí calmado, ya después me tuve que cambiar de ropa interior y todo, pero esa es otra historia, ¿verdad? La cosa es que me subí, ya nomás me subí. El bus avanza como 10 metros y voy viendo a la distancia a los dos individuos incircuncisos filisteos que me habían asaltado. ¿Saben qué hizo César Rivas? Me bajé. Pero, espérense, no les he dicho este detalle, lo había detenido la policía. Pero ahí estaba. Y llego yo, me bajo. Mire, ellos me acaban de asaltar ellos, miren. Ah, de veras. Ah, joven. Yo, sí, señora gente. Ayúdeme, por favor. Ay, que te quitaron el celular y $10 y la cobra del pasaje. Ah, va. Y yo pensé que era fácil en mi mente ingenua. Yo dije, estos agentes protectores, ¿verdad? Del ciudadano, servir y proteger ante todo, ¿verdad? ¿Me suena? Me lo van a regresar. Dije, que yo en mi mente, yo dije, wow, qué chivo. Ya la hice, ya voy a tener mis $10 y mi celular. Me dijeron, sí, pero para que le devolvamos la copia, tiene que ir a poner la denuncia, y luego el proceso penal, que no sé qué, que no sé cuándo. Yo, ok, quiero poner la denuncia. Y dile, ¿qué hice? Y ahí iba César Rivas por la delegación, una que queda en San Salvador. Explíqueme cómo fue el hecho, el móvil, el crimen. No sé cómo hablan los policías, algo así. Y ya le expliqué, ¿verdad? Le dije, un machete que andaba, no sé qué, una tijera le habían. Ya después me di cuenta que era una tijera, imagínate. Estaba oscuro, hermano, estaba oscuro. Y o sea, cuando los asaltan, el tamaño del arma se multiplica por 10, pues. Ya no una pistola, sino que una AK-47 o un rifle de francotirador. Pues sí. Sí, casi que una bazooka, les decía. Una tijera era. Miren, al mes llega una carta a mi casa. ¿Qué hice yo? Poner la denuncia, eso. No pude hacer nada. Llegó la carta a mi casa, lo citamos a los juzgados. Y abajo le ponen una nota a uno, que si uno no va puede incurrir en cargos penales también, porque es un gasto para el Estado y toda la cosa. Y yo fui, me senté, fui a un juzgado, así como en las películas, ¿verdad? El juez con peluca y el abogado, señoría, mi cliente aquí. No, mentira, no fue así, hubiera sido chivo. Pero estaba ahí y la abogada que me asignaron, que era una abogada del gobierno, empezó a dar el caso. Sí, su señoría, que no sé qué, que no sé cuánto. Y era una señora, ¿verdad? Sí, pues siga, abogada. Y ya después le dieron palabras, yo casi enfrente de los tipos. Yo no sé cómo estoy vivo, por la gracia de Dios. No es tonto, ¿no? Y les dice la jueza a ellos, ustedes tienen algo que decir en su defensa. Se para uno, no, su señoría, que somos inocentes, pues nosotros no pusimos nada de obra. Bueno, hicieron un receso y cuando regresamos, 8 años de cárcel.
por $10 y un celular. Ahora, yo vengo a aplicar eso al Evangelio, a mi vida. Yo me pongo a pensar, si yo hubiera querido tomar la justicia por mis manos, y no digo la justicia de lo voy a matar, sino que la justicia real, según el código penal, que dice que tenés que seguir un proceso penal para que luego de un delito esa persona vaya a la cárcel. ¿Pude haber hecho yo algo con respecto a ellos? ¿Pude haberlo tenido en primer lugar? ¿Lo detuve yo? No. ¿Los procesé penalmente yo? No. Yo no hice nada, nada más decirle, ellos me aceptaron. Igual Jesús, nada de lo que hagamos nosotros jóvenes nos va a dar la salvación, y nos ha dado la salvación. Todo el trabajo y toda la obra y toda la gloria de salvación y del Evangelio le pertenecen a Jesús. Él es el juez, Él fue el que hizo el trabajo por nosotros. Yo no tuve que hacer nada. Obviamente ya después me asaltaron, pero ya no puse denuncias. Pero Jesús es el centro del Evangelio. No somos nosotros, no son nuestras obras, no es que también cantemos, no es que también toquemos un instrumento, no es cuántas veces vengamos a la iglesia, sino que es el trabajo de Jesús. Obviamente tu manera de vivir, las veces que te congregabas, el fruto de tu relación con Dios, pero en este momento no estamos hablando de nosotros. Vamos a hablar el otro domingo con el Pastor Junior acerca de nosotros, pero el Evangelio se trata de Jesús. Y el Evangelio es muy simple. Jesús está en nuestro lugar. Donde nosotros deberíamos de estar, Jesús estuvo ahí, separado de Dios, lejos de Dios. Y voy ya aterrizando. Nuestras mentes son tan condicionales. Víctor, si tú quieres ir a jugar a la calle, ¿qué tenés que hacer primero? Pedir permiso. Y si tenés tareas. Somos bien condicionales. Para obtener algo tenemos que hacer algo, ¿verdad? Para tener un título tengo que estudiar. Para obtener un salario tengo que trabajar. ¿Saben qué es lo chivo del Evangelio? Que nosotros no tuvimos que hacer nada para merecer eso. Qué cómodo, ¿verdad? Qué chivo eso, sí que es cierto. Dice la Biblia, y leímos en Efesios 2, estábamos muertos ¿en qué? En delitos y pecados. Ahora, un muerto no se puede dar vida a sí mismo. Así nuestras obras no pueden darnos la salvación. Así de simple. Entonces, primero dijimos que el Evangelio cambia nuestra, vean su papelito, situación delante de Dios. Estábamos cerca, ahora estábamos lejos, perdón, y ahora estamos cerca. Punto número 2, el Evangelio es nuestra única. No podemos salvarnos a nosotros mismos. Jesucristo es la única esperanza. Como vimos en 2 Corintios 5:21, el que no cometió pecado se hizo pecado por nosotros para ser justificados en Dios. Punto número 3, dijimos que el Evangelio, todo el Evangelio se trata de Jesús, no se trata de nosotros, se trata de Jesús. Y ya nosotros no tenemos que hacer nada porque Jesús ya lo hizo todo. Ahora el punto 4 es este: el Evangelio demanda tu decisión. Esa es la palabra que tenés que agregar a tu papelito. El Evangelio demanda tu decisión. Vámonos a 1 Corintios 15 del 9 al 11. Entonces Pablo le dice en estos siguientes versículos a los corintios, le dice lo siguiente: admito que yo soy el más insignificante de los apóstoles y que ni siquiera merezco ser llamado apóstol, porque perseguí a la iglesia de Dios. Siguiente. Pero por la gracia de Dios soy lo que soy, y la gracia que Él me concedió no fue infructuosa. Al contrario, he trabajado con más tesón que todos ellos, aunque no yo, sino la gracia de Dios que está conmigo. Y miren este es el punto central de lo que le quiero enseñar en este punto.
En fin, ya sea que se trate de mí o de ellos, esto es lo que predicamos y esto es lo que ustedes han creído. Esto es lo que ustedes han creído. El Evangelio requiere tu decisión. Los corintios, la gente a quien estaba dirigida esta carta, ya habían tomado una decisión. Y esto es lo que ustedes han creído. Entonces, ahí hay un punto en tu papelito que dice, hazte las siguientes preguntas. ¿Vas a creer o rechazar? Es la siguiente. ¿Creerás o rechazarás el Evangelio? ¿Cuántos han creído el Evangelio? ¿Cuántos han creído en el Evangelio, jóvenes? Quiero ver sus manos levantadas. ¿Cuántos han creído en el Evangelio? Hasta este punto tal vez algunos hemos creído sin saber en qué estábamos creyendo. O tal vez teníamos una idea. Y tal vez estos puntos que yo les he dado, tal vez se quedan cortos, tal vez a lo extenso que es el Evangelio y la gracia de Dios. Pero por algo tenemos que empezar, amén. ¿Vas a creer o rechazar el Evangelio? No hay medias tintas, no hay grises, solo hay blancos y hay negros. ¿Vas a rechazar o vas a creer el Evangelio? Yo sé que todos los que estamos acá hemos creído en el Evangelio. Y ahora me quedo con esta última pregunta. Bueno, la penúltima pregunta que nos va a dar paso para el otro tema, que es el otro sábado. ¿Estás dispuesto a ser cambiado por medio del Evangelio? Esa es una pregunta, creo que nos choca, porque hasta este punto tal vez en nuestra vida hemos conocido a Cristo, hemos conocido el Evangelio, pero hasta este punto nuestra vida no ha sido cambiada. Y esta pregunta no vamos a profundizar, solo se las quiero dejar ahí. Y la tercera pregunta dice, ¿creerás? Y el punto no solamente es creer, ahora el punto es, ¿creerás lo suficiente en el Evangelio como para compartirlo? Esa es la palabra que tienen que poner, compartir. ¿Creerás en el Evangelio lo suficiente para compartirlo con otros? Y ahora, jóvenes, con esta pregunta ya vamos terminando. Hemos creído, ya sabemos que es el Evangelio, ya vimos que nuestra situación ha sido cambiada, ya vimos que nuestra situación, nuestra esperanza está en Cristo, que Él ya hizo todo y nosotros debemos aceptar ese regalo. Ahora, ¿cuántos de ustedes creen en el Evangelio lo suficientemente para compartirlo? Cuando te gusta un videojuego, cuando te gusta un equipo, cuando te apasiona algo, no te puedes quedar callado a eso. ¿Qué haces cuando algo te apasiona? Cuando compras un teléfono nuevo, cuando instalas una nueva aplicación y la actualizas y decís, mira, esta nueva funcionalidad te va a facilitar la vida un montón. Cuando estamos apasionados, cuando creemos algo, niños, cuando compartimos algo, es porque realmente creemos en ello. Entonces ahora yo te digo, si no has compartido el Evangelio, y si en tu colegio, si en tu instituto, en tu universidad, en tu trabajo, nadie sabe que eres cristiano evangélico, entonces tú no has creído lo suficiente en el Evangelio. Estamos jugando de agentes encubiertos, estamos jugando 007, de que nadie me descubre que soy cristiano. Muchos de nosotros jugamos a veces a eso. Gracias a Dios en mi trabajo ya todos saben que soy cristiano y a veces se evitan de hablar ciertos temas, a veces como que no les importa. Pero el punto es que seas luz y seas sal. El punto es que creas el Evangelio lo suficientemente para compartirlo con otros.
No es como una comida que vos decís. Yo conozco algunos que comen y cuando les gusta algo lo esconden y no lo comparten. El Evangelio no es para que te lo quedes vos mismo. El Evangelio es para que lo creas lo suficiente para compartirlo con los demás. Ahora, esas últimas 3 preguntas es para que ustedes mediten. Se lleven esa hojita y cuando estén repasando en su casa, se pregunten: ¿he creído o he rechazado el Evangelio? ¿Voy a permitir que el Evangelio me cambie? ¿Y creo en el Evangelio lo suficiente para compartirlo con los demás? Hermanos, ahorita yo sé que para estos algunos es nuevo, pero algunos estamos regresando a lo básico. Cuando ves en matemáticas los casos de factoreo, ¿verdad? Y llegas al caso número 10 de factoreo, o empezás con las sumas y multiplicaciones de fracciones, llegas al examen, llegas a la clase y ¿qué es esto? Te hablan en chino. ¿Saben qué? Una vez se lo dije a Caro, que le estaba ayudando en una tarea. Le dije: mira, si esto es muy complicado, tenés que regresar a lo básico, tenés que regresar a lo primero. Y si vos sentís complicado el Evangelio, si sentís complicado el hecho de que Dios te haya perdonado, tenés que regresar a lo básico. Y este ha sido el punto, este es el punto central de este mes, de este día en específico, es regresar a lo básico, sentar una base de lo que es el Evangelio. Y en los otros sábados vamos a estar viendo mucho más de esto. Así que estoy agradecido con Dios por sus vidas. Estoy agradecido por Dios, por cada uno de los que ha permitido estar en estos asientos. Yo quisiera que el otro sábado trajeras a alguien más. Si esta es una buena nueva para ti, yo quisiera que, así como Víctor ha invitado a sus amigos, quisiera que vos trajeras a alguien más para que oiga las buenas nuevas. Porque si creemos en el Evangelio, entonces debemos de compartir. Amén. Cierren sus ojos. Señor, te damos gracias porque tú eres bueno, Señor, porque tu Evangelio ha impactado nuestra vida, ha impactado mi vida primeramente, ha impactado mi corazón, mi mente, mi alma, mis fuerzas. Han sido destrozadas, Señor, han sido confrontadas al ver el regalo tan maravilloso que es la salvación. Padre, yo te pido por estos jóvenes, por sus corazones, por sus vidas, que puedan, Señor, llevarse esta palabra, repasarla, entender tu Evangelio, Señor, y que ellos poco a poco puedan ir creciendo en gracia, Señor, puedan ir creciendo en conocimiento y puedan ir creciendo en sabiduría, según sea tu misericordia. Te dejamos, Señor, en tus manos todo este mes que vamos a estar hablando de tu santo Evangelio. Ayúdanos, Señor, danos el denuedo, danos la inteligencia, pero sobre todo la revelación, y que tu Espíritu haga el resto en los corazones de estas vidas, Señor. En el nombre poderoso de Jesús te lo hemos pedido todo. Amén y amén. Y les quiero hacer la última pregunta. ¿Cuántos están contentos por el Evangelio de Cristo? ¿Cuántos están contentos? Amén. Pueden darle un buen aplauso a Dios. Gracias, Dios. Déjame el pastor Junior con el hermano con las ofrendas. Amén. Pongámonos de pie, vamos a orar por nuestras ofrendas. Le voy a pedir que cierren sus ojos y le digamos